Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar acá en esta mañana heladita. Pero como siempre digo, es el día que Dios creó y así Dios quiso crear este día. Debemos disfrutarlo con frío, con calor, porque Dios lo ha querido. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, le queremos dar las gracias por este instante que usted nos da, donde vamos a compartir de su palabra. Queremos rogarle que su Espíritu Santo nos pueda guiar en esta mañana, que nos dé comprensión, que abra nuestros corazones, nos ayude a dejar de lado todos nuestros pensamientos humanos y nos permita poder agradecer y entender su palabra, también rogándole que nos dé la oportunidad de poder poner por obra. Queremos rogarle, Dios, por todos aquellos que también estén escuchando, más allá de las puertas de esta iglesia, que usted también les bendiga y pueda poner en sus corazones paz en todo lo que vamos a hablar. Queremos rogarle también, así como ya se ha orado, que tenga misericordia de todo su pueblo a lo largo de este mundo, sobre todo a aquellos que están sufriendo, que están pasando malos momentos, que están en medio de guerras. Que usted tenga misericordia y les fortalezca y usted se manifieste en sus vidas para paz y tranquilidad de ellos. En el nombre de Jesús le rogamos esta oración. Amén. Tras todo lo que leímos recién en Marcos capítulo 1, debiésemos poder empatizar un poco, tratar de irnos a esas épocas y tratar de ver más allá de lo que simplemente leemos. Siempre digo que cuando uno lee la Biblia tiene que tratar de ser bien empático, ponerse en los zapatos de las situaciones. Ahí uno también comprende quizás un poco más. Y debiese ser que ahora en todo lo que leímos, que hay mucho, pero absolutamente mucho que extraer de ahí, hay algunas cosas, pero algo en particular que debiese llamarnos la atención. La gente se asombraba de la enseñanza de Jesús. ¿Y por qué? Si le prestamos atención a la lectura, dice algo sumamente importante. Porque Él enseñaba ¿cómo? ¿Cómo enseñaba Jesús? Con autoridad. Jesús enseñaba con autoridad. Y no lo hacía como los maestros de ese tiempo, como los fariseos, etc. Imagínese a alguien que habla y sus palabras tienen un peso diferente y tienen una verdad innegable y resuena y trasciende y llega al corazón de todas las personas que están ahí en ese momento y con sus acciones llama profundamente la atención. Imagínese si eso ocurriera ahora en este instante en alguna situación. Y Jesús no solo enseñaba con autoridad, sino que actuaba con ella. Una cosa es hablar con autoridad y la otra es actuar. Y Él hacía ambas cosas. Vemos cómo un hombre poseído por un espíritu maligno le grita a Jesús. Pero si a nosotros nos pasara algo así, lo más probable es que alguno se va a asustar, otro se va a enojar, quizás qué cosa. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús le dijo simplemente, cállate, sal de ese hombre. Y el espíritu que tenía poder sobre ese hombre, sobre esa persona, ¿qué es lo que hace? Le obedece instantáneamente. Ahora imagínese que nosotros estuviéramos presenciando todo eso. ¿Cómo quedaríamos? ¿Cómo sería nuestra actitud? De ver que ocurre algo así y que llega alguien y le dice a ese endemoniado que lo más probable que todos conocían, que la Biblia habla de que muchas de estas personas eran muy conocidas, y de repente el hombre se restaura completamente. Y Jesús con un par de palabras le dice, cállate, sal de ahí.
y la gente mirándose, ¿qué es esto? ¿De qué se trata esto? ¿Acaso es una nueva enseñanza? ¿Cómo es que incluso hasta los espíritus malignos le obedecen? Ahora, para poder comprender un poco esto, contextualizamos un poco la situación que se vivía en ese momento. Y aquí tenemos que retroceder e irnos a la Palestina del siglo I, que es la época en que vivió Jesús y ministró y cumplió toda su obra. Y era un mundo completamente diferente al nuestro. De repente las películas tratan un poco de contextualizar, se acercan, pero lo más probable es que nunca van a poder contextualizar todo de acuerdo a las épocas pasadas, pero es cosa que nos pongamos a pensar y nos demos cuenta cómo era todo de diferente. Era un mundo completamente diferente al nuestro y especialmente era muy diferente en torno a lo que era la comprensión de las enfermedades y los fenómenos espirituales que ocurrían en ese momento, y muchas de esas cosas las cuales prácticamente ya no hay. Y en aquella época la medicina no tenía los avances que tiene ahora. Y no existía tampoco conocimiento sobre lo que es la microbiología y la neurología, la psiquiatría y todas las especialidades que ya sabemos y conocemos y vamos viendo. Incluso hay un montón de películas que hablan de procedimientos médicos y cosas que son reales. Pero en esa época nada de eso se sabía, absolutamente nada. Era, yo creo, lo mínimo. Por lo tanto, cuando las personas experimentaban enfermedades graves, enfermedades que les debilitaban su cuerpo, les debilitaban su alma, alteraban su comportamiento, a todo eso se le trataba de dar un origen sobrenatural, porque no había comprensión de las cosas que ocurrían en ese momento, sobre todo en el área de la salud. Y las enfermedades en ese momento eran una parte omnipresente en ese momento, estaba en todos lugares. La enfermedad era algo sumamente común y era muy devastador para la vida de las personas. Yo trato de decirles todo esto para que tratemos de tratar de vivir un poco ese instante, para que tratemos de ver cómo era realmente vivir en esa época. Imagínense que en esos momentos no habían hospitales. Los hospitales ahora están llenos, pero en esas épocas la gente moría en la calle enfermo. Y era común ver gente muerta en la calle. Imagínense, en algún momento quizás también conversamos sobre todo en las clases de los niños, cómo eran las calles en ese momento, que estaban llenas de desechos de animales y cosas, y por eso había que lavarse los pies y un montón de cosas. Entonces la situación higiénica también era bien precaria, era muy precaria. Por lo tanto, había muchas enfermedades. Ahora también imagínense que en esos momentos no habían vacunas, no habían antibióticos, no habían tratamientos modernos para las dolencias que habían, cosas que ahora sí hay. Por lo tanto, imagínense cómo vivía esa gente en esa época. ¿Cómo vivía? Bueno, lo más probable es que en algún sector en este mundo todavía hay toda esa precariedad, y es cosa que tampoco evadamos esa realidad. Las enfermedades como la lepra, la fiebre y todas esas otras cosas tenían un impacto terrible sobre la vida de las personas y sobre la sociedad. No era un asunto solamente personal. Y para qué mencionar también todas las enfermedades mentales producidas por parásitos, por bacterias y etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se vivían constantemente en esas épocas. Aparte que en ese momento no se entendía tampoco cómo era el cerebro humano, cosa que ahora se ha avanzado mucho en ese aspecto. Y todas aquellas cosas que hoy diagnosticaríamos como epilepsia, como esquizofrenia, trastornos bipolares, etcétera, y todas esas cosas, eran potenciados en ese momento, bueno, no eran comprendidos y eran potenciados en ese momento por toda la actividad espiritual que había, dado que Jesús todavía no moría en la cruz.
Y con respecto de este mismo tema, que yo creo que muchos se han preguntado, el argumento bíblico para poder hablar un poco con respecto del por qué antes habían endemoniado y ahora ya no, se basa en la interpretación del propósito de las señales milagrosas en la época apostólica, y esto quiere decir que toda la actividad maligna en ese momento creció, aumentó, porque había llegado Jesús. Era como decir, soltemos todo el ejército en contra de alguien que vino a amenazarnos. Entonces Jesús llega, Satanás se ve sumamente amenazado y explota un proceso ahí espiritual en esos momentos. Sin embargo, tras la victoria decisiva de Cristo sobre Satanás en la cruz y su resurrección, cambió la naturaleza de esta guerra espiritual para la iglesia post-Pentecostés, que sería después de la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto, después de eso, toda esa actividad dramática que había antiguamente de endemoniado, todas esas cosas, ahora eso ya queda atrás, porque fue decisivamente quebrantado y eliminado por la muerte y la resurrección de Jesús. No significa que los demonios no existan. Sin embargo, todo eso ya quedó afirmado, por así decir, por la muerte y la resurrección de Jesús. Y bueno, es en este contexto en el que aparece Jesús, donde ocurren todas estas cosas. Y obviamente que llegue alguien donde la gente está desesperanzada, viviendo enferma, con lepra en su cuerpo, apartado de la sociedad y un montón de cosas, y sin tener la visión de que algo pueda mejorar, llega alguien que enseña con autoridad, de una manera que jamás había visto, demuestra un poder sin igual, poder que no tenían los fariseos, y todo lo que afligía en ese momento a la humanidad, la gente ve una luz de esperanza, porque llega alguien con autoridad en todos sus aspectos y la gente ve una luz. Entonces, continuando con el texto bíblico, pensemos también en esto. ¿Quién tiene tal poder? ¿Quién puede mandar un espíritu maligno y que lo obedezca instantáneamente sin cuestionar? Nadie más que alguien que tiene la autoridad que va más allá de lo humano. Porque hasta ese momento, e incluso ahora, cualquier cosa que nosotros tenemos a la vista, lo vemos a la altura de lo humano. Por lo tanto, no podemos encontrar solución a muchas cosas, pero llega alguien que va más allá de eso y le da solución a todas las cosas. Por lo tanto, Jesús no era solo un buen maestro o un profeta, sino que era el mismo Dios que había llegado a la tierra a salvar a la humanidad. Y ahí, de acuerdo a lo que leímos, el mismo demonio lo reconoció. Y las personas no lo hicieron, pero un demonio sí lo hizo. Por lo tanto, la autoridad de Jesús, como podríamos a lo mejor contextualizarlo a nuestro ambiente, su autoridad no venía porque era muy estudioso, porque había estudiado todas las escrituras, o porque había ido a la universidad, o porque tenía un cargo alto como los fariseos, no sé, sino que era por su propia naturaleza divina. Por eso que Jesús es único. Luego la historia continúa. La suegra de Simón está enferma con fiebre. Ahora, si se fijan, todos lo estamos contextualizando a la autoridad de Jesús y a todo lo que ocurría desde el punto de vista de la necesidad humana, que eran las enfermedades en ese momento. Y la suegra de Simón estaba enferma con fiebre. Ahora, ¿por qué estaban todos tan preocupados si era tan solo una fiebre? Para nosotros es una simple fiebre, porque tenemos ahora cómo solucionarlo, hay formas de poder bajar la fiebre, hay remedios, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese momento era grave. Lo más probable es que mucha gente, por tener una simple fiebre ahora en este momento, o sea, en esta época, moría. Por lo tanto, todas estas cosas
en ese momento podríamos contrastarlo a lo mejor como tener cáncer en esta época, que sabemos lo devastador que es en este momento que la gente padezca de un cáncer y todo el tratamiento que viene detrás de eso, todo el sufrimiento que viene, y que no hay seguridad de que la persona pueda seguir sobreviviendo después de un cáncer. Lo más probable es que en unos años más esto ya pasa a segundo plano porque va a haber solución. Lo más probable es que aparezca otra cosa. Siempre la hay, siempre aparece algo. Pero aún así Dios sigue teniendo misericordia de sus hijos. Por lo tanto, tratemos de visualizar aún más cómo la gente sufría en esos momentos. Jesús entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca, le toma la mano, ¿y qué ocurre con la fiebre? Desaparece en un instante. Y la Biblia habla que después se levantó y sirvió. Entonces lo que hace Jesús tampoco es algo como tomarse un paracetamol donde uno se siente un poquito mejor y ya está un poquito mejor, se puede levantar. Lo que Jesús hace, lo hace al 100%. Y claramente, al ver todo esto, la gente asombrada también dice, tengo una oportunidad. ¿Y qué menciona la Biblia? Tomamos a todos los enfermos y vamos, tenemos una luz, tenemos una esperanza. Y van todos los enfermos tras Jesús. Y se agolpan ahí en la entrada tratando de pedir ayuda. Imagínense cómo debió haber estado toda esa gente ahí desesperada. Jesús, por favor, aquí estoy, mírame. Entonces, entiende por qué la gente estaba tan sorprendida entonces por la autoridad con la que se manifestaba Jesús en esos momentos. Tratemos de contextualizar cómo sería ahora. Imagínense, hay guerras lanzando misiles y cosas, hay tanta maldad, tanta violencia, enfermedades también, un montón de cosas, y que de repente llegue alguien y todo eso queda completamente, dice, alto, y todo se para. Y en ese momento, claro, la gente toda sorprendida. Contextualicemos también en lo que ocurría en la parte religiosa, porque los religiosos en ese momento solamente enseñaban. La Biblia habla de que siempre ponían cargas que la gente no podía soportar, se preocupaban de sí mismos, de andar bien vestidos, llenos de joyas y cosas, y la gente estaba acostumbrada a ver eso. Uno que otro por ahí, pienso yo, que trataba de ayudar, pero en ese momento los religiosos estaban solamente preocupados de que el que no cumplía era eliminado y era obligación tener que cumplir y punto. Cero amor, cero preocupación por el prójimo, etc. Y propagaban al final un ambiente de decadencia y de sufrimiento que la gente al final vivía sin esperanza. Y de repente aparece alguien que viene a cambiar todo. Jesús, con su autoridad y con su amor, aparece haciendo cosas que nunca antes nadie había visto. Y aquí Jesús demuestra su autoridad sobre la enfermedad y el sufrimiento. Y Él no solo tiene poder sobre lo espiritual, sino que también sobre lo físico, que era lo que aquejaba en ese momento a la gente, que a muchos de nosotros también. Por lo tanto, esto nos muestra que su autoridad no es algo abstracto, no es algo que sea solamente una idea que vague por ahí, sino que era algo real, algo tangible. Su autoridad iba sobre lo espiritual, sobre lo físico, Él abarcaba todo. Y nadie lo hacía. Ahora también aquí hay otra característica fundamental en todo esto, que su autoridad no venía tan solo como autoridad propiamente tal, sino que venía acompañada también por su amor incondicional, por su amor eterno hacia nosotros. O sea, con su amor vino hacia nosotros y con eso también Él actuó. Podríamos pensar
que es como lo que ocurre ahora también, que con tanta autoridad que Jesús tenía, Jesús sería a lo mejor distante o sería inasequible. Entonces se fija que toda la gente que tiene tanta autoridad, tanto que cuesta poder llegar a ellos, ¿cuánto en realidad podrían tener las puertas abiertas para atender a la gente que es lo que necesita? Pero Jesús, con toda su autoridad, siempre estuvo a disposición de la gente. El amor de Jesús por nosotros siempre estuvo ahí latente, y su compasión por el que sufre también, siempre, siempre. Cosa que no hacían los fariseos y cosa que muchos de nosotros también nos cuesta hacer en ciertas ocasiones. Por lo tanto, esto no lo hace cualquiera que tenga autoridad, y tampoco cualquiera que tenía autoridad no hacía milagros, no se acercaba a los enfermos, no se acercaba al sufriente, etc. Y como les decía a estos religiosos, en esa época el enfermo era el malo, como ocurre en algunas religiones actuales, que si alguien está enfermo, está sufriendo, es porque cometió algún pecado, por lo tanto mejor saquémoslo afuera y tirémosle piedras. En ese momento los enfermos eran los malos. Imagínense, los leprosos eran expulsados como si fueran lo peor, inmundos, pero no se ponían a pensar que había un ser humano sufriendo, que había un hermano sufriendo. La Biblia también, dentro de lo que leímos, habla sobre este amor de Jesús, porque también menciona algo importante. Jesús, todo el tiempo levantándose temprano a orar, en todo momento conectado con el Padre, siempre estaba preocupado de estar con ese contacto. ¿Y qué nos demuestra esto? Su amor, su sometimiento y su humildad, que en contraste con las autoridades actuales difícilmente vemos. Pero aquí vemos un Jesús con autoridad, con amor y con humildad. O sea, Dios, el que tiene la autoridad sobre todas las cosas en este universo, es humilde, tiene autoridad y actúa con amor. Entonces imagínense el bofetazo para todos nosotros, que siendo el Dios y nosotros no podemos alcanzar eso, o nos cuesta. Jesús diciéndole a sus apóstoles: vamos a tal ciudad, porque a eso he venido, a predicar, a mostrarles mi amor, a decirles que vengo a salvarlos, etc. Y bueno, y al final del pasaje de lo que leímos, en Primera de Marcos, nos encontramos con un hombre con lepra, que en esa época la lepra no era tan solo una enfermedad terrible, horrible. Yo no sé si usted se ha puesto a buscar en internet qué es la lepra. Yo en su momento lo hice, quería ver cómo era una persona con lepra. Todas esas cosas ahora sí tienen solución y todo el tema, pero imagínense vivir en ese estado sin tener esperanza. Yo me recuerdo antiguamente cuando era chico, no sé si ustedes le habrán prestado atención o no, pero uno de repente veía en las noticias y cosas, y bueno, dentro de los programas que se hablaban sobre la gente que tenía SIDA. Y en ese momento que yo me recuerdo, la gente con SIDA era así como lo peor, así. Era lo peor, y era algo intratable, algo también que no tenía solución. Y dado el contexto de cómo se contagia el SIDA, claro, la gente era terriblemente juzgada, terriblemente juzgada. Y yo me recuerdo de eso cuando chico, porque yo me acuerdo que vi algún par de programas y hablaban de esas cosas. Entonces, cuando estaba preparando este tema, me acordé de eso, porque yo me imaginaba a Jesús acercándose a una persona en ese estado, en ese momento, sin juzgarlo. ¿Cuántos de ellos debieron haberse arrepentido y fueron salvados por Jesús?
Y a nosotros, a muchos nos queda en nuestra mente que esas cosas eran tan depravadas y tan distorsionadas que ojalá quemen a la gente en ese estado. Pero no. Y un leproso en ese momento era prácticamente algo así. Entonces imagínense la tristeza con la que estaba esa gente en esos momentos de saber que no tenía ni una esperanza para nada. Y el leproso, viendo a Jesús, se arriesga, porque también tenían normas ahí que no podían ellos infringir, y se acerca a Jesús y le suplica. Imagínese usted cuántas veces ha estado sufriendo y que se aparta a su sector y llora desconsolado pidiendo ayuda a Dios. Imagínese este leproso suplicando a Dios con un corazón completamente seco. Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y me imagino un fariseo por ahí, sale para allá, ¿qué estás haciendo acá? Apedréalo, no sé. Y Jesús, siendo Dios con su autoridad, ¿le dice al leproso, ándate? No, no le dice que se vaya. O lo ignora, tampoco lo ignora. La Biblia dice que Jesús, movido a compasión, extiende su mano y lo toca. En una sociedad donde tocar a un leproso era impensable. O juntarse también con ciertos tipos de personas. Jesús lo toca y le dice, sí, si quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desaparece. ¿Somos nosotros así cuando vemos a alguien sufriendo? El que está enfermo, actuamos con compasión. Nos cuesta mucho. Yo soy sincero, a mí me cuesta. Y de repente ver a esas personas que están sufriendo, que están enfermas, más encima están cochinas y que están gente de calle, no sé, que uno está tan acostumbrado a la sociedad. Yo a veces me pongo ahí cuando ando por la calle, no sé, en el auto, me pongo a observar y veo de repente la indiferencia de la gente, cómo pasa, mientras otros están tirados por ahí, otros por allá y así. Y claro, se entiende porque uno anda con tanta cosa y anda preocupado de sus cosas y también está sufriendo también. Pero imagínense que el sufrimiento ajeno pesa tan poco ahora. Y también esas son cosas que también nos alejan de ver gente que tenga tal enfermedad y que no seamos capaces de por último mandarle un mensaje de ánimo, no sé. Ahí tenemos harto también en qué pensar y en qué trabajar. Aquí vemos entonces el corazón de Jesús, que Él no solo tiene poder para sanar, sino que el amor y la compasión para hacerlo. Lo hace con gusto, con amor. Él no ve la enfermedad, Él no ve el estigma de la persona que muchas veces nosotros sí vemos. Y Él hizo lo que debían haber hecho todos los que estaban ahí en ese momento. Y que nadie hizo, pero Jesús sí lo hizo. Y nosotros siempre estamos juzgando a las personas. Sin embargo, aquí tenemos un Dios con autoridad, con amor, que ve a una persona sufriendo y que desea restaurarla. Y la restaura. Vemos a una persona preocupada por los marginados, por los que nadie quiere tocar, como lo hizo con nosotros. Recuerde que nosotros éramos prácticamente así. Y Jesús nos tocó. Nos cuesta a nosotros también devolver la mano con aquel que sufre. Ahora, ¿qué significaría esto para todos nosotros? Quizás muchos pueden decir, no, si esto es una historia antigua que pasó hace tanto tiempo, ¿qué tiene que ver conmigo? Ahora las cosas son distintas. No, si yo soy joven, estoy aquí con mis problemas, que me entiendan a mí. No, si yo ya estoy tan anciano, ¿qué tengo que estar haciendo cosas?
No, que yo estoy preocupado aquí, no, si yo hago esto nomás y con esto me quedo. Pero tiene mucho que ver con nosotros. Vivimos en un mundo, hermanos, donde tanto nosotros como los demás se sienten impotentes. Nos enfrentamos a problemas, a enfermedades, a ansiedades, a vacíos que ninguna medicina o filosofía pueden llenar. A veces nos sentimos controlados por cosas que no podemos ver, que no podemos entender, quizás adicciones, no sé, miedos o una sensación de que algo nos falta y que no sabemos qué cosa es. Una sensación de que por más que veamos a nuestro alrededor y se vea todo amplio, sentimos que no hay salida para ningún lado, ahogados. Imagínense cuánta gente está así, se siente así. Yo igual lamento tanto una situación, pero que me dio una lección tan terrible, que cuando uno de mis amigos queridos, yo creo que ha sido uno de los que más he querido, se enfermó, le dio cáncer y una vez conversando con él, chuta, yo sin saber qué poder hacer, porque yo decía, ¿qué se puede hacer? Obviamente le hablé de Dios y todo, pero me dice, te agradezco tu ánimo, pero mientras tú no sepas lo que es tener cáncer, nunca vas a poder saber lo que es estar sufriendo así. Por lo tanto, aprecio tu compañía. Entonces decirle algo no había nada que hacer. Ahora Dios sí me dio el privilegio tremendo y que lo voy a agradecer toda la vida, que el día que Él murió, minutos antes, no habían dejado pasar a nadie, ninguna persona. Y la mamá me deja pasar a mí. Y lo veo. Oramos, le doy un beso en la frente y después en la noche muere. Pero me quedé con la tranquilidad, hermanos, de que la mamá me había dicho, recibió al Señor. Y eso era por lo que había estado orando, y le doy gracias a Dios por eso. Pero me quedé con una alegría tan grande, bueno, y con la pena, obviamente, de que Él sé que está ahora en las manos de Dios. Pero les digo todo esto, hermanos, porque nos hace tanta falta empatía. Mucha falta, nos hace mucha falta. Vemos caras, vemos gente que a lo mejor está sonriendo, pero por dentro está destruida. A lo mejor nunca nos van a decir algo, pero sí es bueno que a veces estemos orando para tratar de lograr ver esas cosas y no juzgar a la gente, no juzgarla. Y así tal como hizo Jesús, que fue y dijo, quiero, sé limpio. Así nosotros podamos conducirnos también delante de las demás personas. Entonces este pasaje nos muestra que Jesús es la respuesta para todo. ¿Necesita autoridad en su vida? Jesús tiene la autoridad para liberar de todo aquello que nos oprime, sea lo que sea. Él tiene el poder para transformar la situación y el corazón de quien sea. Si le tiene atrapado un mal hábito, una tristeza profunda, un pasado que le persigue, Jesús tiene la autoridad para liberar. Y algo maravilloso, hermanos, que siendo Dios, Él perdona y no se acuerda más. Y nosotros siempre nos estamos acordando, hermanos. Necesita amor y compasión. Jesús, movido a compasión, extendió la mano al leproso. Y Él extiende su mano ahora para nosotros, para todos los que escuchan, para usted si es que hay alguien que aún Dios no le ha salvado. No importa cuál sea la situación, los errores o los fracasos, Él
no nos condena, Él nos perdona. Ofrece perdón, ofrece sanidad, ofrece restauración. Recuerde que nuestra vida es corta, queridos hermanos. Nos guste o no nos guste, la eternidad es real. Y nosotros somos simples humanos en esta tierra que nunca vamos a poder cambiar el destino de la humanidad porque Dios es soberano. Y Cristo es el único que salva para una eternidad en el cielo. Por lo tanto, el propósito de este mensaje, hermanos, es que entendamos que Jesús no es solo una figura histórica que apareció en su momento a ayudar a la gente. Él es el Hijo de Dios que con autoridad vino. El mundo, todo el universo fue creado para que Él fuera glorificado, el Padre fuera glorificado, y siendo la autoridad máxima del universo con amor incondicional, nos perdona, nos salva y nos da una vida nueva. La vida es corta, hermanos, es corta, no nos vamos a dar ni cuenta cuando vamos a estar ya en el momento de morirnos. Y lo único que va a importar es que si usted es hijo de Dios, no va a importar nada más. No todo lo que hizo, lo que perdió, lo que no perdió, lo que juntó, lo que no juntó, eso no va a valer de nada. Y para todo esto el arrepentimiento y la fe son clave. Y arrepentirse no es solamente sentir culpa, sino que es reconocer que nos alejamos de Dios, del plan que Dios tiene para nuestra vida, de que tenemos un deseo de dejar atrás todo aquello que nos separa de Dios. Y la fe es simplemente confiar en que Jesús es lo que dice ser y no cuestionarlo. Por lo tanto, si al escuchar todo esto sentimos que esto es para nosotros, es porque necesitamos entonces la autoridad de Jesús en nuestra vida y su amor sana. Entonces, como conclusión, Jesús vino a predicar, vino a morir por nosotros, vino a resucitar, vino a sanar, vino a liberar, y Él es la única esperanza para un mundo que sufre y que siempre ha ido en contra de Dios, y que a pesar de todas las ideologías y de todas las cosas que hay actualmente y de todas las cosas que el mundo hace para apartarse de Dios, Dios va a seguir siendo Dios, Jesús va a seguir siendo Jesús, y Jesús es el único que salva. Y esto ha venido trascendiendo siglos tras siglos, y esto es inquebrantable. Por lo tanto, su autoridad y su amor son reales y están disponibles para todos nosotros ahora. Oremos. Padre que está en los cielos, le queremos dar las gracias por el amor que usted tiene por nosotros, que no merecemos. Le pedimos perdón, Dios, por nuestra soberbia, por considerarnos más de lo que somos, y que usted, siendo Dios, envió a su Hijo, que Cristo se humilló, sin embargo también con autoridad y con amor, Él estuvo entre nosotros y lo sigue estando y nos ama. Le damos las gracias por esto. Ayúdenos Dios a aprender de esto, a poder ser como Cristo, a poder ser compasivos, a tener amor por los demás, a no centrarnos tanto en nuestras preocupaciones, sino que poder ver con sus ojos y poder estar orando permanentemente y estar ahí también con aquel que sufre. Le damos las gracias por todo y en el nombre de Jesús le rogamos esta oración. Amén.